Buenas noches. Los comportamientos que se están poniendo al descubierto en nuestro país, un día sí y otro también, son de extrema gravedad. Ayer se supo que a José Luis Ábalos, exsecretario de Organización del Partido Socialista y ministro de Transportes, le van a pedir 30 años de cárcel. Ayer también Santos Cerdán, exsecretario de Organización del Partido Socialista, salía de la cárcel a la espera de un juicio en el que se le pedirá una alta condena. Hoy ha sido condenado el fiscal general del Estado. Todos ellos tienen un denominador común. Han sido nombrados directamente y apoyados públicamente por el secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno. Estamos ante una situación muy grave que requiere respuestas y no reacciones pidiendo que se intervenga el Poder Judicial o se silencie a los medios críticos. En un país, por cierto, que hoy, 20 de noviembre, recuerda que es el 50 aniversario de la muerte de Franco y de la instauración de la democracia. Varios medios publican que, aun siendo minoritaria, crece en España la percepción positiva de la dictadura. Un dato terrible para nuestra democracia, y resulta lamentable que haya quien concluya que solo se soluciona reforzando la información de lo que supuso. Y pasan por alto que no es solo desconocimiento, que también hay mucho enfado, que solo se afronta gobernando de verdad para solucionar los problemas reales de los ciudadanos y que ha de hacerse con honradez y ejemplaridad. Habría que ver quién rema a favor y quién en contra. Muy buenas noches. La verdad es que siempre decimos que intentamos que este programa aborde los temas más candentes, de mayor actualidad, y hoy es un auténtico ejemplo. Sobre la marcha hemos tenido que ir readaptando la propuesta del programa, incluso con nuestros invitados, respecto de esa actualidad que tiene una importancia enorme a nivel nacional. Todo lo que está ocurriendo y algunas de esas cosas son las que vamos a analizar en el transcurso del programa. Joaquín Azparra, bienvenido, buenas noches. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, como siempre, por la invitación. Muchísimas gracias. Hace unos días, cuando planteábamos el programa, yo pensé, oye, pues puede ser oportuno contar con Joaquín Ángel de Domingo, magistrado. Hay que ver, que ojo. Joaquín Ángel, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Es un ojo efectivamente periodístico muy bueno. Sí. Acertarte de pleno, porque lamentablemente, aunque tampoco es difícil acertar últimamente, porque siempre estamos en el ojo. Es verdad. Bienvenido, muy buenas noches. Gracias por echarnos una mano para ayudar a entender todo lo que está ocurriendo. Pablo Blesa, mucho también tiene que ver la comunicación y la opinión pública. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Eso creo yo. Estoy con Joaquín Ángel en que no es tanto buen ojo como que la realidad española está tan plagada de casos de corrupción y de casos judiciales que es casi inevitable contar con Joaquín Ángel en cada uno de los programas para que te explique exactamente los entresijos de estos casos tan complejos. Estáis desacreditando el mérito del exactamente. moderador. Joaquín Ángel y Pablo me los quita. Claro. Esto que es así. Joaquín, lo más inmediato, hoy la decisión, la sentencia de la audiencia, una condena al tribunal, al Supremo, una condena al fiscal general del Estado. Algo, yo voy a ser sincero, yo creía que no iba a haber condena, que iba a salir absuelto, no porque yo supiera que era inocente o culpable, sino porque otra cosa es que hubiera pruebas de que había filtrado esa información, que bueno, hay que ser un poco descuidado o torpe para dejar esas pruebas, ¿no? Con independencia de que si era o no. Pero parece que, evidentemente, si ha habido sentencia firme ya y condena, las hay. Por cierto, no, Joaquín, te doy la palabra, pero antes, lo que se ha sabido es el fallo. No todavía la explicación de lo ocurrido. Nos lo dice Joaquín Ángel, luego le doy la palabra a Joaquín. Bueno, es normal, es decir, esa deliberación, esa reunión, que además es secreta, de los magistrados, 5 hombres y 2 mujeres, que las 2 mujeres han puesto votos particulares, las 2 más compañeras, pues deciden absolución o condena. En este caso, condena,
y le dan el resultado. Y ese es el que se ha comunicado. Sí. Y ahora, a partir de entonces, el ponente, que ya no es una de las magistradas, puesto que al ser minoritaria tienen que cambiar de ponente, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, compañero mío, por cierto, de promoción, un hombre muy válido, es el encargado de redactar la ponencia, ¿no? Con lo cual, no es de extrañar esa rapidez. La rapidez es, el fallo va a ser condenatorio. A partir de ahí, ponemos los fundamentos de derecho y los hechos probados. Cualquiera de los dos fallos, tanto si hubiera sido absolutorio, hubiera ocurrido igual, y luego se da la información más completa. Claro. ¿No? Por eso no es que haya sido rápida, es que en una semana han decidido que lo van a condenar y ahora van a dar la forma a esa sentencia por el ponente. Eso es normal, sobre todo imaginen que a nosotros nos llega, en última instancia aquí en la región de Murcia, alguien que está preso y deliberamos y decidimos que hay que absolverlo por ese delito. Inmediatamente hay que ponerlo en libertad, aunque no esté la sentencia redactada, pero sí la decisión de la absolución, con lo cual es normal. Joaquín. Sí, bueno, ya partíamos de un aspecto que no tenía precedentes, que no había un suceso que no había ocurrido nunca en la democracia española, que era que un fiscal general del Estado se sentara en el banquillo de los acusados. Yo estoy contigo, Antonio, yo tampoco esperaba una sentencia condenatoria, sí probablemente alguna especie, digamos, de reprimenda a la hora de las conclusiones que pudiera redactar el Supremo para después, bueno, pues decantarse por un fallo absolutorio. A mí me ha sorprendido la sentencia, pero claro, abstrayendo y comentando antes con Joaquín Ángel, él decía, hombre, para cuando un magistrado del Supremo sienta a una persona, ya con independencia de que sea fiscal general del Estado o no, en el banquillo, quiere decir que indicios fundados de que pueda haber un delito los hay, gratuitamente, o si hubiera algún mínimo, digamos, de probabilidad de inocencia clara, ¿no? Tampoco se opta por esa cuestión. Había una cuestión ya, esto se había llevado a una cuestión de prestigio, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si el Supremo absuelve? Alguien iba a sacar provecho y partido iba a pronunciamientos políticos barriendo para casa. Ahora, ¿qué pasa con la sentencia condenatoria? Veremos a ver, se han ido produciendo algunas reacciones en el ámbito político, pero por otro lado, la reflexión con la que yo me quedo por terminar y por concluir es, ¿le merecía la pena a Álvaro haberse tenido que sentar en el banquillo como fiscal general del Estado? Es decir, ¿no hubiera sido mejor haber puesto la institución de la Fiscalía a salvaguardia habiendo dimitido previamente de su cargo? Yo creo que hubiera acertado. Bueno, inédito y es insólito, ¿no? Es inédito porque nunca se ha dado, es insólito porque se ha podido demostrar y sustanciar que en efecto él filtró. O sea, que es curioso porque, como tú decías, Antonio, ese tipo de prueba es muy difícil de obtener, ¿no? Y todos vosotros os parecía que no se iba a sustanciar la prueba y que se le iba a dejar marchar libremente y salir sin ningún tipo, quizá alguna pequeña munición, nada más. Sin embargo, sorprendentemente, hay que tener en cuenta el rango del personaje. En segundo lugar, como ha sido un juicio absolutamente limpio, donde han intervenido 40 testigos, se ha entrevistado a todos. Es un juicio muy sucio en el sentido de que, como sabemos, la figura acusadora es el novio de la señora Ayuso, González Amador, y que, como sabemos, de lo que se trata es de haber filtrado una noticia en la que presuntamente la Fiscalía le ofrecía una vía para que él, digamos, arreglase su situación con Hacienda, y era lo contrario, en realidad era lo contrario, y es insólito que lo hayan condenado. Y luego, ¿en qué situación quedan? Las instituciones, sobre todo la de justicia, ¿en qué situación queda? A nivel reputacional, a nivel de credibilidad, y el gobierno, que lo ha apoyado incluso después de la sentencia. O sea, el gobierno lo sigue apoyando. Sigue diciendo, acataremos la sentencia, estamos ya buscando un sustituto, pero creemos que es inocente. Es que no le queda otra. Me parece, sí, pero es tremendo, si no es sostenerla y no enmendarla, pero más allá de eso, quedan en una situación muy triste. Y esto lo enlazo con tu reflexión al principio del programa, es decir, ¿por qué especialmente los más jóvenes miran hacia el periodo franquista y no lo hacen con repugnancia, sino más bien
señalando que la democracia no les está ofreciendo nada maravilloso, cenar todas las noches con casos de corrupción, con casos de mala ejemplaridad, de mala praxis. Es para un joven que le cuesta mucho emanciparse, le cuesta mucho encontrar empleo, le cuesta mucho poder independizarse, pues obviamente dice, a mí no tengo que comulgar con ruedas de molino en cuanto a la democracia. Yo busco un sistema que a mí me sirva para mejorar mis condiciones, y de eso se trata. No de pedir a la ciudadanía que a pie juntillas creen un sistema político, sino que ese sistema político sirva a la gente de soluciones, porque si no, la gente se marchará a otro distinto, como demuestra todas las etapas históricas. Joaquín Ángel, la verdad es que estaba esto desde el primer momento absolutamente politizado, en los medios de comunicación incluso muy posicionados. Es absurdo, no tiene sentido, otros ya lo condenaban. Ahora hablaremos de ese tema, de las posiciones mediáticas, de la opinión pública, pero quitando todo eso, desde el punto de vista tuyo como profesional y que has seguido el juicio, seguramente sí que hay datos que observan los profesionales que ven que, oye, aquí hay caso, aquí no, aquí hay realmente una prueba de cargo que es irrefutable, es total, con independencia de esas opiniones o valoraciones de posicionamiento político, ¿no? ¿Qué has visto ahí que realmente tenía peso dentro del juicio? Los jueces nos abstraemos, sobre todo ya cuando tienen la experiencia que tienen los magistrados del Supremo, de las opiniones, porque ya sabes lo que van a decir cada cual, ¿no? Y nosotros tenemos que limitar las pruebas. Y una sentencia como esta, si es absolutoria, es criticable, y si es condenatoria también. Eso también lo tenemos asumido. Y las críticas del Gobierno las respeto, pero no las comparto, perfectamente válida. Lo que no me parece absolutamente válido es la posición de algún partido ya de extrema izquierda que ha dicho esto es un golpe de Estado judicial. O sea, eso es que no respetan la independencia judicial, no respetan el equilibrio de poderes. Y eso es lo que, una cosa es la crítica y otra cosa es decir que estamos prevaricando, ¿no? O que están prevaricando. Al fiscal general del Estado, la verdad es que le han caído 2 años de inhabilitación especial. ¿Eso qué significa? Que no puede ser fiscal general del Estado. Sí puede ser fiscal, si no sería una inhabilitación absoluta, ¿no? Y en esos 2 años, claro, van a nombrar antes a otro fiscal y pasado esos 2 años pueden volver a nombrar al fiscal general del Estado, pero en fin, ya nos metemos más para allá del año 27 y espero que no, se le nombre nuevamente. Le va a costar la multa de 7.200 euros, la inhabilitación de 2 años, una indemnización de 10.000 euros al querellante, y las costas que son importantes, sobre todo la de la acusación particular. Pero también hay que recordar que hay un recurso ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional solo es para vulneración de derechos fundamentales y que están previstos en la Constitución. ¿Qué derecho se le ha vulnerado aquí? No lo sé. Pero bueno, lo intentarán seguro y recurrirán al Constitucional. Pero mientras tanto, y eso sí es importante, la sentencia es ejecutiva. No es una sentencia con un efecto suspensivo, sino que inmediatamente, si no dimite él, que sería lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo, lo van a echar. Una curiosidad, perdona Antonio, ya es un tanto anecdótica, pero es una curiosidad. La multa, tanto la multa como la responsabilidad civil, la tendrá cubierta Álvaro García Ortiz con el seguro que los fiscales, me imagino que los jueces también se suscriben para evitar tener que responder con su patrimonio ante determinadas actuaciones. No lo sé, yo creo que no, porque por lo menos yo el que tengo responsabilidad civil es para defensa en juicio y para todas esas cosas. Si me condenan, lo cumplo yo. O sea, creo que le va a tocar a él. ¿Hubo algún testimonio o alguna prueba que viera Joaquín Ángel? Oye, mira, esto tiene francamente peso. Ahí había, por eso a veces no es fácil ser juez, y menos en un tema tan importante como este. Había testigos en contra y testigos a favor. A favor del fiscal general del Estado, pues los periodistas que han intervenido, que siempre han negado que fuera él, aunque por su secreto profesional no han dicho nada de quién era. Las pruebas que le han condenado, creo yo, que son, aparte del informe de la UCO, 3 pruebas testificales claras. Una, la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Almudena Lastra, que fue clarísima.
otra de otra fiscal que también dijo que, bueno, que todo pasaba por allí. La Hugo, que dijo a través del otro testigo, el teniente coronel Balas, que jamás se hacía algo sin que lo supiera García Ortiz. El borrado de su teléfono, el sacar a un fiscal del partido de fútbol del Atlético de Madrid, son indicios que en todos estos hechos delictivos, si no hay prueba directa, se puede acudir a ella. La verdad es que yo decía que estaban muy posicionados pues mucha gente, ¿no? Porque había mucho en juego. Si había mucho en juego es porque se esperaba que hubiera consecuencias, a favor o en contra. ¿Qué consecuencias puede haber ahora, Pablo? Políticas, yo creo que mediáticas, no sé. En primer lugar, a este gobierno no hay muchas más cosas que lo puedan erosionar todavía más. Es decir, ha perdido la posibilidad de aprobar leyes debido al desacuerdo con Junts. Tiene el caso de Leire, tiene el caso Ábalos, Cerdán, Coldo, tiene el caso de Begoña Gómez, tiene el caso de el hermano. Entonces, tiene un momento que ya no puede ser más disminuido ni más, puede estar más enfangado y más intoxicado en casos judiciales, mediáticos, que crean un clima absolutamente tóxico. Yo creo que ya al gobierno le toca tirar exclusivamente de resiliencia, o llamémoslo de cara, para no convocar, no puede aprobar presupuestos, está maniatado, está manchado, y igual que estabais hablando, personalizando la figura de Ortiz, de García Ortiz, que hubiese sido más inteligente, hubiese sido menos crudo, cruento y sangriento, que él se hubiese apartado, que ha sido mediáticamente crucificado en un proceso que se inició. Igual, ¿no? Bueno, sí, pero se ha apartado, ya es una figura. Salvaguardado la figura de la fiscalía. La figura se hubiese quedado. Los fiscales. Claro. Y también desde el gobierno ya no hubiesen tenido que estar defendiendo a una persona que primero ha tenido que pasar y arrastrar la toga por los tribunales, ensucia y ensuciada, y ahora se demuestra que ensuciada de verdad. Entonces, terrible para la reputación del gobierno. Ya no queda mucho más margen para dañar la reputación del gobierno o su falta de estabilidad, que está sosteniendo sobre el dedo gordo del pie. Por tanto, yo creo que las repercusiones son, respecto a la Fiscalía, pues es una mancha que va a quedar para la historia, yo creo, porque es algo inédito e insólito, como hemos dicho. Para el gobierno es otro lastre y otra enorme bola de culpabilidad en su tobillo, y a partir de ahí creo que el descreimiento de la población en la democracia, en las instituciones, en los políticos, en general en la política, el hecho de que la política sea señalada en casi todos los estudios demoscópicos como uno de los principales problemas de los españoles y de los murcianos, dice mucho. Es una imagen muy deteriorada. Que no nos sorprenda que aparezcan voces proféticas en el horizonte y que esas voces, esos flautistas de Hamelín, puedan atraer a muchas personas y provocar cambios sociales muy importantes. ¿Por qué? Porque todos nos sentimos un tanto con la chaqueta sucia, un tanto incómodos, un tanto asqueados, un tanto desilusionados, y eso habrá quien lo capitalice inevitablemente. Joaquín, hay imágenes, hay también posicionamientos que ahora, claro, recuerdas y llaman la atención. Por ejemplo, cuando salía el fiscal general del Estado de la Fiscalía, esos aplausos, ¿no? Ese pasillo que se le hacía animándolo y los aplausos. Claro, ahora dices tú, vaya papelón, ¿no? O por ejemplo, algunos partidos a la izquierda del Partido Socialista, que bueno, el tema de la moralidad, de la ética, lo defienden, pero ahora en vez de decir, oye, esto nos parece fatal, yo recuerdo las palabras de Julio Anguita, todo lo contrario, que decía, si no hay ética y no hay moral en un sitio, ojalá que sea en el mío, que sí que la haya, pero si no la hay, no la acepten ustedes esa situación. Claro. Sin embargo, ¿qué papel juegan diciendo que es un golpe de Estado de la como decía Joaquín Ángel, de la justicia, y que hay que intervenir a los críticos? Es decir, que hay gente que también se pone en la picota y algún medio de comunicación. Desde ese punto de vista seguimos haciendo un flaco favor a las instituciones. Es decir, cuando llegamos a esas posiciones tan extremas de crítica sin un fundamento claro,
No puedes decir, como también escuchaba hoy, que sigue el franquismo sigue en la justicia, o afirmaciones de ese calado no van a ningún lado por un lado, y por otro lado lo que están haciendo es manchar y mucho bueno, la idea que los ciudadanos podamos tener de la justicia. Hay un asunto sobre lo que venimos hablando, vamos a ver, esto en términos políticos ha sido fiscal general del Estado y todo este asunto el pulso de la Puerta del Sol, de Isabel Díaz Ayuso con Moncloa. Hoy habrá quien interprete, erróneamente también, que esto ha sido una victoria de Isabel Díaz Ayuso, pero hay que recordar que su novio, González Amador, de esta no sale indemne. Esto no tiene nada que ver con el proceso que se sigue y que se va a tener que sentar en el banquillo, y que probablemente, también aquí hay muchos indicios y probablemente hasta pruebas documentales que van a demostrar que efectivamente cometió un delito y va a tener que hacer frente al mismo. Estamos hablando, que también es importante dejarlo claro, probablemente será condenado. Es un no delito, tiene nada que ver, pero que decir, no niega para nada o no altera para nada las investigaciones que tienen que ver con... No, ya las investigaciones en el proceso judicial, se va a sentar en el banquillo, no sé si en febrero, creo que está señalado ya el juicio, con lo cual esto no se puede interpretar como la victoria, ¿no?, de la Puerta del Sol. Y por otro lado, dentro de las reflexiones, bueno, hablar de los sustitutos, ¿no? Se hablaba ya de los posibles sustitutos de Álvaro García Ortiz. Hoy en los entornos de la Fiscalía ya se viene hablando de dos nombres, uno de ellos sería María Isabel Martín López. Ella fue fiscal de área de Melilla y hasta ahora venía siendo la fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Es una de las mujeres, en este caso, de máxima confianza de Álvaro García Ortiz. Y el segundo de los nombres que se está barajando es concretamente el de Diego Villafañe. Venía a ser y viene siendo el número 3 de la Fiscalía General del Estado. Inicialmente estuvo investigado dentro del proceso que se seguía contra el fiscal general del Estado, pero hace unos meses fue apartado ya de la investigación, es decir, quedó fuera de lo que fue la investigación, y es otro de los hombres, en este caso de máxima confianza también, de Álvaro García Ortiz. La Fiscalía son los dos nombres que se están barajando. Veremos a ver si aciertan o no esas fuentes, ¿no? En la carrera judicial en general, y en la fiscal en concreto, se asume, porque antes decía Pablo, cómo queda el Poder Judicial. Sí. Yo quiero recordar que ninguno de los jueces que estamos actualmente en activo hemos trabajado bajo la dictadura de Franco. Como muchos, los más antiguos, estamos en la carrera de Derecho. Pero o sea que no hay ningún juez franquista en absoluto, y además es poco conocernos si piensan que un juez se deja influir por cuestiones personales, ¿no? Lo único sagrado es nuestra independencia, y no te juegas la carrera por absolver o condenar a una persona por tus instintos más bajos, ¿no? Yo creo que la carrera judicial en este sentido sigue manteniéndose firme e independiente, y la Fiscalía en líneas generales también. Pero me gustaría recordar ahora que una de las reformas que se están proponiendo es que desaparezca la acusación popular, dependiendo también la Fiscalía General del Estado de la Presidencia del Gobierno. Eso no puede ser. O sea, no puede ser porque en el sistema español judicial, si el fiscal no acusa, el juez no puede condenar. Me refiero a la acusación pública del fiscal, la acusación particular o la acusación popular. Imaginemos que el fiscal recibe órdenes de no acusar en un determinado asunto. No hay un particular concreto, como en este caso, que en este caso sí había, que era el novio de la presidenta, pero la acción popular desaparece y no hay un perjudicado concreto. ¿Qué pasa? No se puede juzgar a nadie. Entonces, me parece muy bien la reforma que se propone, que sea el fiscal el que investigue, porque es el que debe investigar para buscar las pruebas, para llevarlas ante un tribunal o ante un juez, pero independiente, que jamás reciba una orden del superior. Que a mí me consta que aquí en Murcia el fiscal superior de justicia no da una orden a un fiscal de lo que tiene que hacer. Y estoy convencido que el fiscal general del Estado, al fiscal de cualquiera, no le da la orden esas, pero hay que evitar esa tentación. Es decir, que con esa reforma que se está planteando ahora mismo por parte del Gobierno, si se hubiera celebrado este juicio,
Claro, porque estaba la acusación particular del novio Ayuso. Eso es. Pero si no hay un particular condenado, no hay perjudicado. Eso es. No se hubiera celebrado el juicio. No se hubiera celebrado porque la acción popular ya había desaparecido, no se podía personar un partido político ni nada de eso, ni un grupo de ciudadanos, y el fiscal no acusaba. Con lo cual no se celebra el juicio. Sí, hay una cuestión, al hilo de lo que comentaba Joaquín Ángel, perdón Antonio, que es importante recordar que hay una jerarquía en la Fiscalía, claro. Es decir, no hay una independencia judicial entendida como tal, sino que los fiscales dependen del fiscal jefe, el fiscal jefe depende del fiscal del Tribunal Superior de Justicia, que a su vez supongo que responde ante el fiscal general del Estado, con lo cual esa jerarquía establece también una comunicación, de ahí que uno de los argumentos que barajaba el teniente coronel Balas es que efectivamente el último control, si se quiere ejercer como tal, sobre cualquier actuación de cualquier fiscal de España, depende del fiscal general del Estado. Otra cosa es que, evidentemente, con procedimientos, digamos, normales, habituales de todos los días, el fiscal general del Estado no está pendiente de lo que está haciendo el fiscal de Cieza, por poner un ejemplo, ¿no? Uno de los fiscales de Cieza. De ahí que también se puede establecer, en lo que es las pruebas indiciarias que han podido llevar al Supremo al fallo, es que ¿por qué Álvaro García Ortiz toma tanto interés, ¿no?, en un caso que inicialmente es de un particular, de uno de tantos procedimientos que en este país se siguen a estas alturas contra presuntos defraudadores de la Hacienda? ¿Tú te imaginas un fiscal de Madrid? ¿Por qué trasciende el nombre y apellidos de este señor y se va elevando ese nombre por esa jerarquía que decimos de la Fiscalía y acaba llegando al fiscal general del Estado? Porque es el novio de la señora Ayuso. Luego hay un condicionante político, claro. Eso es muy peligroso, que además el Estado, las herramientas del Estado y en los mecanismos del Estado actuaron contra un individuo para lesionarlo, y no para lesionarlo a él, sino para lesionar a su pareja. Entonces, eso da mucho terror. Es como el gran hermano que está operando de una manera disconforme a la ley para dañar a un individuo que es un individuo anónimo, que resulta que es novio de una señora con mucho protagonismo social y que resulta que esa señora es la enemiga política del presidente del gobierno. Pero tú decías, no es una victoria, puede que no sea una victoria para la novia de un señor que va a ser juzgado por delitos, pero sí que es una victoria como de la presidenta. ¿Por qué? Porque ha puesto de manifiesto que había una maniobra contra ella utilizando como hombre de paja a su novio. Y por otro lado, porque aquellos que defendían la inocencia del fiscal general ha quedado esa opinión y ese juicio como un mal juicio, y cuando estás en el poder y en un puesto de liderazgo no hay nada peor que tener mal juicio, y eso ha sido muy mal juicio, además redundantemente respecto al tema que tratamos, que es de un juicio. Decía Joaquín, si hay una jerarquía, ¿no?, pues hay un hilo conductor, y si encima el presidente del gobierno llega y públicamente dice, ¿y quién nombra al fiscal general de Estado? Pues eso. Pues eso. Entonces, y también me viene a la cabeza, al hilo de lo que dice Pablo, precisamente uno de los testigos que testificó a favor del fiscal general del Estado, decía, porque es que el novio de la presidenta, como estamos hablando de ¿no? Laxus lingüe. Evidentemente. Bueno, eso ocurría esta tarde. En cualquier caso, dentro de unos días, ¿no?, conoceremos la redacción de la... En una semana, yo creo, aproximadamente. Depende de lo conflictivo que es eso, porque hay que pensar que también se van a unir los dos votos particulares de las dos magistradas, ¿no? Entonces, ojalá que dentro de una semana, y si no, pues ya pasado Navidades. Hay un recurso último, he leído, corrígeme Joaquín Ángel, que sería que el fiscal general del Estado apelara, creo que es a la fórmula de nulidad ante el Constitucional. Ahí me he quedado, no entiendo más del asunto. Bueno, puede pedir incluso la nulidad de la sentencia, pero sin o un recurso de aclaración de la propia sentencia o de complemento de sentencia, con el fin de, pensándolo bien, algo que no han entendido, pensándolo más para dilatar. Entonces, en cualquier caso, al Tribunal Constitucional solo puede llevar por la vulneración de un derecho previsto en la Constitución. ¿Cuál es ese? Yo lo ignoro ahora mismo, porque vamos, la defensa del fiscal general del Estado ha sido absolutamente limpia, como decía antes Antonio, o sea que no lo sé. Bien, eso ocurría esta tarde, lo conocíamos esta tarde, pero es que, Joaquín, esta misma mañana también conocíamos, en este caso aquí en la región de Murcia, que el caso de Novo Cartago
quedaban exculpados todas las personas que han sido investigadas. 17 años de investigación. Claro, uno se pregunta, tanto en este caso como en otro, da igual de un partido que de otro, 17 años de vueltas, de dudas, de preocupaciones, de sufrimientos. Si eres culpable, seguramente reducción de condena. Si eres inocente, una pena de telediario que ahora no hay quien te la quite. Bueno, lo hemos conocido esta mañana. De nuevo, también, bueno, aquí sí que queda un recorrido claro. Creo que es apelar al Supremo. Al Supremo no pasa ya por nosotros. No pasa por el Tribunal Superior de Justicia. No, porque como lleva 17 años, la reforma que se produjo es posterior. Entonces, este asunto, como el de un alcalde de Ceutí, me parece que era, también pasó directamente al Tribunal Supremo. Queda ese recurso probablemente para las acusaciones particulares. El hecho de bueno, pues ha sorprendido efectivamente que después de 17 años de instrucción el tribunal, en este caso la audiencia, haya fallado entendiendo que no hay caso penal, que como mucho puede ser algo que tenga que ver con lo administrativo. Eso es lo que ha dicho. Y bueno, pues uno tras otro ha ido desmontando todos los presuntos delitos de los que se acusaba a estas personas. No sé si en qué momento de la instrucción o del procedimiento se podía haber llegado a esta conclusión sin necesidad de haber llegado 17 años después a la audiencia provincial. Y en efecto hay esa pena de banquillo, la pena de telediario que se decía antes, que ha pesado sobre la conciencia de estas 17 personas, o estas, creo que son 10, bueno, no sé, ahora mismo el número me baila, pero bueno, durante tantos años, ¿no? Con lo cual, esto es para hacérselo mirar un poco. Desde el punto de vista del fallo de la audiencia, no sé si hubiera habido alguna oportunidad o no para haber archivado antes toda esta causa, cuando para llegar a la conclusión luego de que ni siquiera se les ha absuelto por dilación, por el... No, es porque se dice, no, es que aquí no hay caso penal. Esto como mucho puede ser un tema administrativo. Han tenido que llegar al plenario, al juicio oral, para, con todas las pruebas, llegar a la conclusión de que no había caso, como tú dices. Ha dicho la sentencia, por lo que he leído por encima, que realmente lo que no se puede usar la jurisdicción penal nada más que en casos extremos, dice la sentencia. Y esto, si acaso, habría una infracción administrativa o una irregularidad administrativa, pero de ahí a cometer una infracción criminal, por eso lo absuelven. Porque no hubo construcción de las edificaciones para las que se estaban presuntamente modificando los planes urbanísticos, conculcando la ley de costas y otras leyes medioambientales. Entonces, claro, es eso, como no hubo, no se produjo el daño, no se produjo la construcción de esas miles de viviendas, de esos complejos, pues efectivamente puede que haya una responsabilidad administrativa si se forzaron los mecanismos o se obviaron ciertos reglamentos, ciertas directivas europeas también, pues a lo mejor hay una responsabilidad administrativa, pero no se produjo el daño, no se ejecutó el proyecto. Aquí volvemos a lo de siempre, una justicia que es lenta, en este caso décadas lenta, no es justicia, debe haber sido un calvario, y quién le retribuye, cómo se paga el sufrimiento de los acusados como de sus familias. Los acusados, ante los ojos de todos, eran culpables hace mucho tiempo, incluidos los míos. Era algo que tal como se expresaba el caso, tal como se contaba en los medios, tal como se leía, era como flagrante. Y por eso ha sido una gran sorpresa para la opinión pública en general, yo creo, que hayan sido absueltos. Entonces la pregunta es, los recursos que se han gastado, el sufrimiento de ahora esas personas acusadas, ahora victimizadas, y de sus familias. Y si no se pueden hacer las cosas de otra manera, mejor, más raudas y de manera más eficaz también. Joaquín Ángel, tarda 17 años precisamente porque hay acciones, estrategias por parte de algunos abogados para dilatar todo eso, o porque no hay recursos en la Administración de Justicia para actuar con mayor rapidez. En este caso no lo sé si ha habido... A veces, en general el sistema español es muy garantista, y eso significa que puede recurrir hasta cuando respira el juez. Entonces, cada recurso supone una paralización. Además, si se pide una serie de informes, por ejemplo, a Madrid, tienen tal saturación que tardan a lo mejor 6 meses, o a Hacienda o a quien sea, por la saturación tarda mucho tiempo, y eso se va retrasando el proceso.
y después nosotros. Nosotros funcionamos muy lentamente y por falta de medios, por falta de personal, por falta de, bueno, pues eso de no poder tener un acceso incluso informático a nivel de la Delegación de Hacienda o de la Tesorería General de la Seguridad Social. Entonces todo eso es corregible, además se denuncia todos los años por los presidentes respectivos la apertura del año judicial, pero no hay dinero. O para nosotros por lo menos no hay dinero, y eso lo retrasa. Lo que no es justificable, a pesar de todo eso, son los 17 años. Eso es vergonzoso. Hay un atenuante de delaciones indebidas que te rebaja la pena en 1 grado si es simple y si es muy cualificada en 2 grados. Es decir, que se puede quedar prácticamente de una prisión a una multa, ¿no? Y eso se está aplicando, yo no sé si diría más del 50% de los casos, esas dilaciones indebidas, cuando se está paralizado un procedimiento sin una justificación nada más que la carga de trabajo. El ir a un centro médico o ir al Palacio de Justicia, eso constriñe, ¿eh? Eso se pasa mal. Si encima vas como acusado y tienes la prensa en la puerta, día tras día es duro, ¿eh? Debe ser duro. La única satisfacción es que han sido absueltos y la satisfacción para ellos que han sido absueltos y que por lo menos podrán ir por la calle con la cabeza alta. También hay que entender, hombre, no para que se retrase una causa de 17 años, hombre, pero sí que es entendible que son causas muy complejas, ¿no, Joaquín Ángel? Sí. Y que a pesar de que, bueno, existe una fiscalía que entiende delitos ambientales o urbanísticos, se tiene que apoyar en muchas ocasiones en expertos urbanísticos, que esos son los expertos que expertos en derecho comunitario, en derecho de tipo, insisto, urbanístico, de proyección, en fin. Entonces, esos informes que luego las defensas a su vez contraponen con sus respectivos informes que desdicen a los informes que se hacen desde la Fiscalía, con lo cual, bueno, todo eso evidentemente sí que tarda tiempo, aparte de la flagrante falta de medios y de todo tipo que tiene la justicia. Y todavía quedan algunos pendientes. Quedan algunos emplazados de más de 17 años. Sí, sí. Y algunos emplazados para... Creo que era febrero de 2027. Sí, o por ahí, o el 28. Sí. 28 ¿no? Bien, y si esto era esta mañana, ayer lo que conocíamos era que se dejaba en libertad a Santos Cerdán, ex secretario de organización del Partido Socialista, después de que ya considera el juez que bueno, pues ya no puede modificar pruebas, alterar pruebas, y que tiene la UCO pues toda la información que necesita, y luego también la petición de a Ábalos de 30 años. Son también dos decisiones tremendas, ¿no? Como sabemos, este caso comenzó por Koldo, se amplió a Ábalos, posteriormente apareció la figura de Cerdán, que luego dice la UCO que ocupa una posición preeminente en una trama delictiva, que es una organización criminal. Hemos sabido después el nombre propio de la compañía a través de la cual se producían esos amaños de contratas, y en ciertos sitios se ha empezado a analizar el origen político de este señor, es decir, cuando operaba en Navarra, donde también sale la indescriptible figura de Koldo, que como sabemos era pues un señor, un segurata de discoteca con muy poca formación y casi inexplicable que haya llegado a los despachos más aterciopelados de la estructura del Estado y luego haya caído en la cima. Y ahora entonces aparece en último extremo Servinavar, que era la hucha donde la empresa Acciona, por lo visto, entregaba los cobros, ese 2% que traspasaban a esa compañía, de la que también la Guardia Civil encontró, como sabemos, un contrato privado por el cual el señor Cerdán es el propietario de esa, no fue notario ese contrato, del 45% de esa compañía. Total, que se estima que podrían haber conseguido mordidas de hasta 7 millones de euros. Y luego está todo el aspecto casposo de la corrupción política española. Yo siempre digo que la corrupción política adquiere distinto formato y huele diferente en Francia, donde cuando hay corrupción política siempre hay perfume de Chanel, o compra de obras de arte para el amante, hay dispendios, Mitterrand que mete al amante dentro del palacio. Aquí en España es un bar de carretera, por no decir un prostíbulo de carretera, todo es muy casposo, todo es muy sucio. Y al final hemos visto que aparte de que el señor Cerdán estaba beneficiándose de esas mordidas, colocó a todos los miembros de su familia, pues un nepotismo extremo, y desearíamos
que no haya más piezas, que las hay que ahora mismo secretas en esta macro causa de organización criminal, y ojalá que no aparezcan ciertos nombres que quizá muchos en Murcia no nos gustaría que apareciesen ligados a la trama, que se desarticule. Decir que cosas como esta no vuelvan a pasar me resulta, por mi parte, que llevo leyendo periódicos desde que tengo 15 años, y es un déjà vu, o sea, es que en la política española es un sine qua non estas periódicas explosiones de heces políticas. Y por tanto, creo que los políticos no saben con qué juegan. Yo creo que no saben que están jugando verdaderamente con dinamita, y que su irresponsabilidad está conduciendo a que la sociedad española sea peor, que la sociedad española vea justificada la corrupción que ellos puedan practicar a otros niveles, porque en las capas altas, en los puntos decisorios, ahí no hay ejemplaridad, hay mucha sinvergonzonería, hay mucho robo. Tenemos un rey exiliado por no haber pagado a Hacienda ciertos regalos muy suntuosos que le hacían, y tenemos en tantas instituciones, ahora el fiscal general, acabamos de hablar de él. Por tanto, este caso puede que sea extirpado, pero se toman las medidas de verdad que hay que tomar con la seriedad que hay que tomarlas y estableciendo los medios para que sean eficaces, o continuaremos la democracia española patinando en el lodazal de la responsabilidad y de la basura de políticos sinvergüenzas que nos parasitan. Hoy había otro presidente francés que se escapaba del Elíseo para ver a su amante, François Hollande. François Hollande. Bueno, pero ver a un amante no es un delito fiscal, no es un delito contra la República, es un pecado privado. Tenemos a un presidente, Sarkozy, que entró por la puerta por cometer un delito tan grave como haber alterado posiblemente el resultado electoral, fruto de haber inyectado a su campaña 100 millones o más que le prestó el dictador Gaddafi, al que luego él se encargó de asesinar en una operación militar franco-británica en Libia. Y claro, él financió su campaña con esa inyección económica, entró a prisión, como sabemos, unos delitos de 5 años de prisión, a los 20 días ha salido a su casa. Eso también, ¿no? La vergüenza se ha producido, pero el individuo ha salido rápidamente a seguir viviendo la vida. Aquí somos más del cuñado. Somos del cuñado. Sobre estos temas de Ábalos y de Cerdá y de Koldo, ha habido reacciones estas últimas horas, aquí en la región de Murcia también, por dos motivos distintos que ahora les cuento. Por una parte, se ha pronunciado el secretario general del Partido Socialista en la región de Murcia, Francisco Lucas, a la sazón delegado del Gobierno, quien ha querido o ha insistido en que se trata de un caso muy concreto que afecta a determinadas personas y que para nada afecta o salpica al partido como institución. Vamos a escucharlo. El Partido Socialista desde el primer momento ha actuado con transparencia y sobre todo con máxima contundencia contra la corrupción. Sinceramente, a mí 2 corruptos o 3 corruptos sinvergüenzas ni representan al Partido Socialista ni me representan. Por tanto, ahora lo que procede es que la justicia siga actuando con máxima firmeza. Y por parte del Partido Popular, Joaquín Segado, esta misma tarde, porque había más información sobre quién puede verse salpicado por el informe de la UCO, cabe recordar que hay planteada por el Partido Popular la creación de la comisión de investigación sobre si hubo mordida o no en el soterramiento del AVE a su llegada a Murcia. Parece que en la UCO apunta que podría haber habido una mordida de unos 550.000 euros. Y Joaquín Segado apunta lo siguiente. En el mes de julio se acordó constituir esta comisión, se constituyó hace unos días, hace un par de semanas, y esa comisión de investigación se constituye con el fin de conocer lo que hemos conocido a través de los medios de comunicación y de los informes de la Guardia Civil, que hablan de presuntas mordidas de hasta 550.000 euros por parte de miembros de la trama corrupta del Partido Socialista, en las obras que afectan exclusivamente o que se circunscriben al ámbito de la región de Murcia. Hemos conocido hoy también, a través de algún medio nacional, de la participación directa, siempre supuestamente, de Pedro Saura. Hay que recordar que Pedro Saura, que ha llegado a ser secretario general de los socialistas de la región de Murcia y que actualmente es el presidente de Correos,
un socialista, digamos, de pedigrí en la región de Murcia, bueno, pues este señor era el secretario de Estado del ministerio de Ábalos, era la mano derecha de Ábalos en el ministerio, por lo tanto, por acción u omisión, es conocedor de todos estos asuntos de la trama. Bien, vamos a ver qué ocurre al respecto, vamos a analizar algunas cuestiones más, pero a la vuelta de publicidad. Hasta ahora. Nos quedan 15 minutos por delante en los que querría analizar, pedir vuestra opinión sobre esa comisión de investigación, qué puede aportar, qué aportan en general las comisiones de investigación. Y luego una cuestión para terminar, y es mañana el homenaje a la corona que se celebra en el Congreso. Estaba previsto, estaba planificado. Vaya, una coincidencia. Y sobre presencias y ausencias en el Congreso de los Diputados. Joaquín, se tiene que celebrar esa... Bueno, si lo ha pedido la Asamblea Regional, se celebrará esa comisión de investigación, se abrirá. Se ha pedido comparecencias pues, de Ábalos, sí, Cerdán, de Pedro Saura. No sé si parece ser que tienen obligación de acudir y obligación de decir verdad, que además hay responsabilidad. Lo que no sé realmente qué aporta vista las últimas que hemos estado asistiendo, ¿no? Lo que va a aportar esta investigación no va a aportar más que la fotografía de Ábalos, de Koldo o de Cerdán, porque de Cerdán se decía, hombre, se establecía la posibilidad de que pudiera comparecer a través de videoconferencia, pero si estaba en prisión, pero al estar excarcelado y si es citado tendrá la obligación de acudir a la Asamblea Regional. Poco más allá de la foto, porque así como estas personas, junto al resto de las citaciones que haga la comisión, tienen obligación de asistir y de acudir, hay una obligación, y si no hay se pueden enfrentar a un proceso judicial. Otra cosa es que se establece una excepción, al menos dentro de lo que yo he leído, para las personas que están encausadas en un procedimiento, no están obligadas a decir la verdad. Es decir, el resto sí, se supone que tienen que ser, tienen que ser sinceros, tienen que decir la verdad, y la excepción se establece, insisto, en aquellos que están procesados, porque evidentemente no es lógico que tú te autoinculpes en una comisión de investigación de la Asamblea y te exculpes cuando llegue el momento de comparecer ante el juez. Luego tendrán y tienen la libertad de negarse a declarar o no declarar, es decir, no entrar en el asunto de todas las preguntas que le vayan formulando los diputados, ¿no? Lo que pasa es que las comisiones de investigación, Pablo, hemos visto algunas... Bueno, son shows. Ahí es cierto que sirven para lancear al rival, para demostrar tu desparpajo como ponente, como orador, como parlamentario, como senador. En ese sentido son muy vistosas, suelen tener un tono muy agresivo, un tono muy insidioso también. Nadie escucha a nadie, a veces es un verdadero diálogo de besugos donde te pregunto, me respondes B o no me respondes. Pero trayendo esta realidad de la inservibilidad y poco valor añadido que añaden estas comisiones, no está mal que existan, no está mal que una Cámara pueda interpelar a unos individuos que en este caso podrían haber cometido un delito que afecta a nuestra región. A veces la foto tiene un valor judicial, en el sentido del juicio que hace la opinión pública, muy importante, y no hay que rebajar su peso, el de una foto. Una foto es en sí misma una declaración política y tiene valor y mueve a la opinión pública. Pero trayéndolo a este caso de Cerdán, me ha impactado mucho que Cerdán, al abandonar la cárcel, me ha parecido que va a adoptar una postura muy locuaz a la hora de crear una percepción, una visión sobre lo que él entiende que es la verdad de su caso, y él ha declarado que espera que esa verdad auténtica de su caso un día se convertirá en la justicia sobre su caso, o sea que es inocente. Pero parece que ha decidido, en vez de callar,
hablar, y ha dicho que va a hablar con todos los medios, y ha dicho que va a defender su inocencia. Oye, que puede incluso que venga y lo utilice como esta presencia y esta intervención como parte de su estrategia general de hacer valer que no hay pruebas contra él, que las pruebas son falsas o que las pruebas han sido inventadas o que es del todo inocente. Mirad, después de lo que ha pasado ahora, no con Cerdán, pero con Cerdá y este otro juicio en Murcia, todo es posible, hasta lo imposible, aunque en el caso de Cerdán las pruebas son de un carácter pericial y de una sustantividad, de un peso casi incontestable, ¿no? Casi incontestable. Así que esperamos que venga por Murcia. Me estaba acordando, conforme te estaba escuchando, fíjate la estrategia que siguieron también Ábalos y Koldo. Fueron muy locuaces ante los medios de comunicación. Lo que pasa es que conforme progresivamente les han ido arrinconando los informes de la UCO, se han vuelto menos locuaces, ya no conceden tantas entrevistas a los medios. ¿No? Sí, de la cárcel, sale a la calle y sale hablando que va a hablar. Veremos a ver cómo construye su relato, pero quiero decir, hay pruebas, volviendo a los indicios de las pruebas, es decir, hay grabaciones donde se oye claramente, luego dice, no, yo no me reconozco en esta grabación. Oiga, mire usted, es usted. No, es que ha sido manipuladas. La unidad central operativa... Eso te iba a decir, perdona, Joaquín. Acabas de decir unidad central operativa. Es la primera vez. Sí. Normalmente decimos UCO. Y claro, lo damos por hecho, que todos sabemos lo que es la UCO, pero seguramente la mayoría no sabemos lo que es la UCO, y debe ser gente muy seria, muy competente, y además con mucha especialización, no solo en el ámbito... digamos, de la seguridad ciudadana y tal, sino informático, legal, etcétera, etcétera, ¿no? La UCO es un cuerpo de élite de la Guardia Civil, con especialistas. Lleva ya 38 años funcionando en España esta unidad, y no son unos matados, vamos, que saben perfectamente lo que están haciendo y están, como tú dices, muy asesorados y son especialistas. No se dedican a robos, se dedican a delitos muy graves, a corrupciones, a cibercrimen, a narcotráfico, al crimen organizado, tanto a nivel nacional como internacional, y esa es la cooperación. Por lo tanto, todo lo que dice la UCO, por mucho que quiera desprestigiarlo, lo tienes complicado. Yo le recomendaría a este que ha salido de la cárcel ahora, pues que siga la estrategia de Aldama, que es la mejor. La verdad, si ya te han pillado con las manos en la masa, colabora. Vete, en vez de hablar con los medios de comunicación, vete, como ha hecho Aldama, a hablar con el fiscal Luzón, el fiscal jefe anticorrupción, y después te van a pedir menos pena por haber colaborado con la justicia y por haber confesado el delito, si es que lo ha hecho. Pero vamos. Bien, y decía que los últimos minutos quería aprovechar porque estamos aunque lo ha apuntado Pablo al principio, estamos en el 20N, hace 50 años de la muerte de Franco, la instauración seguidamente de la democracia, la corona, que ha jugado un papel fundamental, y Felipe VI pues sigue siendo, es en estos momentos una de las instituciones más valoradas en estos momentos. Hay mañana viernes, yo creo que no se va a aplazar, estaba previsto en el Congreso de los Diputados un homenaje, y han empezado a caerse partidos políticos, desde los independentistas que dicen que no quieren ir porque Felipe VI defendió cuando el proceso la unidad de España. Claro. Tampoco... sí. Lo raro sería lo contrario. Exactamente. Y entonces que la defendió y que no están de acuerdo. Otros que dicen que si el padre no era ejemplar, vaya situación en la que estamos. Y luego Vox también se ha descolgado diciendo que si esto es un acto para blanquear a Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que es manifestarse, algunos se equivocan bajo el punto de vista, otros flaco favor le hacen a lo que es la democracia, lo que es el país, y celebrar la democracia es algo que nunca viene más, sino todo lo contrario, ¿no, Javier? Es una pena, porque va a ser un acto muy deslucido. Al final se han quedado el Partido Popular y el PSOE para esta celebración, y es que tampoco va a estar Pedro Sánchez, porque por cuestión de agenda, según leía esta mañana, tampoco va a poder estar presente en los actos, con lo cual
el único, digamos, líder político que va a acompañar al rey Felipe VI en este acto, a los reyes, va a ser Alberto Núñez Feijóo. Del resto ni se está ni se le espera. Con lo cual, a mí me da cierta tristeza como ciudadano el hecho de que un acontecimiento como es la proclamación de una jefatura del Estado, viniendo de donde viene, es verdad, con todas las lecturas que se pueden hacer, pero como representante en estos momentos máximo del Estado español y garante y defensor de la democracia, hombre, a mí como ciudadano me entristece el hecho de que prácticamente se va a quedar solo el rey Felipe VI. Y no es un mensaje positivo para la ciudadanía. Para nada, para nada. Quiero decir, todos estos mensajes, al final estamos denostando las principales instituciones del país. No sé si somos conscientes, si los partidos políticos principales son conscientes, ¿no? Y esto va también un poco en la línea de la reflexión primera que hemos venido haciendo en esta tertulia, a la cual se refería Pablo hace ya unos minutos. ¿Por qué esa orientación, un porcentaje ya preocupante de la juventud que intenta o puede llegar a justificar regímenes autoritarios frente a los democráticos? Primero, por una falta absoluta de educación y de formación. Es decir, comenzamos estudiando la historia, yo creo que había que comenzar a estudiar la historia de España al revés, desde lo último hasta lo primero, y no empezar por los fenicios, los godos, y luego no llega el temario y terminas como mucho en la guerra civil. Y habría que tener mucha mayor formación de nuestros jóvenes en qué supuso el franquismo, en qué supuso la transición, cómo se formó, qué es lo que permitió volver y devolver a los españoles las libertades, vivir en un régimen en democracia. Adolecemos de ese tipo de formación y esto es muy peligroso, muy peligroso. Es muy triste que la mayoría de los jóvenes ya no sepan quién es Franco, salvo por lo que cuentan las redes sociales, qué es lo que hizo, qué es lo que dejó de hacer. Y por otro lado, esto es patente en otras cuestiones tan vitales para lo que ha sido la consolidación de la democracia y que provoca mucha tristeza, y que es que la inmensa mayoría de los jóvenes hoy ya no sepan ni quién era Miguel Ángel Blanco, ni qué era la ETA, ni incluso los jóvenes del País Vasco. Es decir, vamos a coger la historia, la formación de la historia al revés, vamos a empezar por lo último, por lo de ahora, y vayamos retrocediendo en el tiempo y explicando todo esto. Y si llegamos a los fenicios o a los romanos, pues llegaremos, pero yo creo que es más importante todo esto para salvaguardar ahora mismo una democracia cuyas instituciones cada vez están, insisto, más denostadas, ¿no? Yo, la verdad es que si hiciéramos una encuesta por ahí, por la zona de Centrofama, y preguntáramos, usted que va por esta calle, ¿quién era ¿quién era Lorca? Sí. Ya no saben quién era Lorca. ¿Y cómo murió? ¿Cómo murió? La verdad es que la juventud siempre tradicionalmente ha sido de izquierda, ¿no? Y es curioso, como decía Pablo antes, que están dando un giro porque realmente lo que le preocupa es poder tener un trabajo o una vivienda. No me cuente usted más historias si yo no puedo vivir, ¿no? Y entonces y la falta de educación o de preparación, no de educación, no de preparación lógica por esa edad. Y si es preocupante, ahora lo que tienen que tener claro es que una cosa es una democracia y otra cosa es una dictadura, claro. Decía que si alguien va por Centrofama, me he quedado a medio, y preguntaron, oye, esta calle que se llama Gutiérrez Mellado, ¿quién era ese señor? Claro. Es fatal, ¿eh? Mejor no lo hacemos. Hacer la prueba, sí. Mejor que no. Mejor no lo hacemos, Pablo. Bueno, yo creo que el hecho de que mañana durante esa celebración haya tal desbandada explica precisamente por qué es un hecho impepinable que este país tan centrífugo, necesita una corona. Es decir, porque es un país muy difícil de gobernar, muy reino de taifas, muy plurinacional, y entonces hace falta una corona que dé coherencia a los pueblos que viven en la península ibérica y unifique y le dé un sentido al territorio en un contexto geopolítico como el nuestro. De hecho, siempre me acuerdo del premio Nobel portugués Saramago, que en pleno referéndum por la independencia catalán en 2017, él, casado con una granadina, decía:
Pero si lo que hay que hacer es crear un país que se llame Iberia, porque ¿qué hace Portugal ahí separado y apartado? Si es ridículo, si en el fondo tú te das cuenta que Portugal y España son una realidad socioeconómica y que Portugal, los portugueses, no añadirían ningún tipo de incremento en el nivel de diferencia entre los españoles, porque son muy parecidos a los gallegos o a otros. Entonces, la corona precisamente lo que garantiza es esa integridad del Estado español, en primer lugar. En segundo lugar, y esa continuidad histórica de España. En segundo lugar, es una corona barata, comparativamente muy barata. Si tú analizas los sueldos del rey de Bélgica, un pequeño país también fraccionado entre valones y flamencos, el rey de Bélgica gana 1 millón de euros al día, gana 12 millones de euros al año. El presupuesto de la corona española, de toda la corona, por no hablar del sueldo de la reina, que es 150.000 euros aproximadamente, y el del rey, o sea, es que estratosféricamente más cara la corona holandesa, o la danesa, o la noruega, por no decir la británica, que son de por sí potentados. Nos sale barata. En segundo lugar, tenemos unos reyes que yo soy felipista. ¿Por qué? Parecen sacados de un casting de Hollywood para reyes en una película de Disney. O sea, ¿qué más puedes pedir? Un señor con ojos azules de 1,98, profundamente serio, profundamente culto, profundamente responsable. Al lado una periodista, una señora que se ha demostrado con una visión de Estado, con una concepción muy clara de cuál es su papel, y lo ha llevado hasta el final. Venimos de recordar las memorias del rey, que acaban de publicarse creo que en Francia, creo que en España aún no están, me refiero del rey emérito, como hablaba de que la reina Leticia no quiso contemporizar nada con él, sabía que por el comportamiento poco ejemplar del rey solo le venían problemas a la institución y cortó de cuajo, ¿no? Y luego además, encima, encontramos unos reyes que han demostrado en acontecimientos trágicos recientes una cercanía con el pueblo que es brutal. Recordamos la cara de la reina llena de barro en los pueblos afectados por la Dana en Valencia. Fueron los únicos que se personaron allí en nombre del Estado y dieron la cara. Por tanto, razones geopolíticas e históricas por las que hace falta la corona. Razones, y una de ellas es que mañana el hemiciclo estará parcialmente vacío, por la que los españoles necesitamos una corona que es barata, que es funcional y que nos proyecta muy bien hacia Iberoamérica y hacia el mundo, creo que con calidad, con solvencia y además con mucho estilo, mucho glamour. Terminamos ya, Joaquín Ángel, no te vayas muy lejos estos próximos días. El traje tenlo preparado porque la cosa pinta que, ¿no? Por si acaso te llamamos. Pues aquí estaré encantado como siempre. Muchísimas gracias, Joaquín. Un placer contar contigo. Muchísimas gracias por vosotros, tus aportaciones, buenas noches, tus reflexiones. Pablo, es un placer como siempre. Muchísimas gracias. Volveremos el próximo jueves. Gracias, muy buenas noches.